Usar mal una máquina es muy peligroso. Si no tienen ninguna información sobre una máquina, no hay que hacerla funcionar porque el riesgo de lastimarse es muy alto. Son aparatos muy potentes y es suficiente una pequeña distracción para causar heridas graves. Si no conocen los aparatos, deben decirlos sin miedo. El dador del trabajo y el jefe de la obra tienen que darles instrucciones sobre el uso correcto de las máquinas y enseñarles a usar cualquier aparato de la obra. La sierra circular es una máquina que sirve para cortar la madera en la obra. Es un aparato eléctrico y por lo tanto, antes de usarla, hay que controlar que los cables y los enchufes estén en buen estado y correctamente enchufados en el cuadro predispuesto en las obras por un electricista. Si ven problemas en el cable o en el enchufe, no intenten arreglarlos solo. Apaguen la máquina rápidamente y señalen el problema al jefe de la obra. El color del enchufe corresponde al voltaje eléctrico de alimentación. Si es rojo, quiere decir que funciona a 380 volts. Si es azul, sirve una tensión de solo 220 volts. Es muy importante respetar las reglas de alimentación. No hay que usar nunca una máquina alimentada con una tensión no prevista. Las partes principales que componen la sierra son el motor eléctrico, la mesa de trabajo, la hoja con los dientes, la cofia de protección con el cuchillo divisor, los botones de comando, el verde para prender y el rojo para apagar. Junto con la máquina, el productor entrega siempre el manual de uso y manutención que contiene todas las informaciones necesarias para el uso correcto de la misma. Las máquinas no deben ser usadas nunca para hacer trabajos no previstos y deben usar solamente accesorios autorizados por el manual de instrucciones. Por ejemplo, es muy peligroso poner una hoja de un diámetro diverso del previsto. Podría romperse y proyectar contra el operador esquirlas y fragmentos a velocidad muy alta, como si fuera una explosión. Antes de encenderla, hay que controlar que sea estable e instalada sobre un terreno llano. Es muy peligroso usarla en un plano inclinado, como por ejemplo en un techo o en condiciones inestables, porque podría darse vuelta y herir gravemente a la persona que trabaja. Alrededor no debe estar sucio, ni debe haber otros aparatos que puedan molestar a quien trabaja. Es muy importante tener en orden el lugar de trabajo removiendo los restos de madera caídos al piso sobre los cuales podríamos tropezar. Si cayéramos sobre la hoja, nos lastimaríamos enormemente. Si tuviéramos que cortar pedazos largos, tendríamos que tener absolutamente mucho espacio alrededor. Una vez que hemos verificado todo esto, antes de empezar a cortar, tenemos que controlar que la tensión de alimentación sea correcta. De hecho, la máquina se pone en funcionamiento ya sea con una potencia de 380 volts, la del enchufe rojo, o con una de 220 volts, enchufe azul. La diferencia está en el hecho de que si colgamos la máquina a 220, la hoja gira al contrario. Por lo tanto, hay que controlar que funcione correctamente. La hoja debe tener los dientes hacia adelante, hacia el pedazo que hay que cortar, y debe girar en modo de poder morder el pedazo que se está trabajando. Sobre la cofia de protección hay dibujada una flecha que indica el sentido de rotación de la hoja. Si no gira en el sentido correcto, en vez de cortar el pedazo, lo empujará violentamente contra nosotros y nos lastimará gravemente. En caso de falla, no busquen reparar jamás la máquina solos. El personal especializado es el único que puede hacerlo.
Si la máquina funciona correctamente, se puede empezar a trabajar. Tomamos las medidas y marco los pedazos con la hoja quieta, nunca con la sierra funcionando. Antes de encender la máquina, verifico también que la cofia de protección esté bien regulada y el cuchillo divisor esté cerca de la hoja. Debe ser distante 3 milímetros. Es muy importante regular bien el cuchillo divisor porque me hará fatigar menos durante el corte, ayudando a tener abierta la madera de manera que la hoja no se frene mientras empujamos el pedazo. No hay que sacar nunca la cofia de protección ni bloquearla con el hilo de hierro en posición alta. Quien comete este error corre el riesgo de lastimarse de modo grave si desgraciadamente se resbala o tropieza o toca inadvertidamente la hoja mientras está en movimiento.